Ahora ya les muestro ahí, espera. ¿Están viendo ahí? Bien. Qué curso más inteligente, ¿no, profe? Excelente, excelente. Para hacer el primero parcial, bastante bien. Recién cuando me comenté, cuando me conecté recién veía que estaba todavía ingeniero Rubén y estaban viendo capacitores, resolución de circuito de capacitores. Hoy teóricamente ya terminaron hoy con capacitores, ¿no? La Sí, próxima profe, clase tiene fue un despeje de dudas nomás lo de capacitores, pero ya incluso ya empezamos con magnetismo. con magnetismo. Sí, sí, ya terminamos corriente eléctrica, todo eso. Leyes de Kirchhoff, ¿ya vieron? Sí, sí. Ah, bien, bien. Bien, o sea que podemos seguir avanzando entonces. Me pensé que estaban terminando capacitores recién. Bueno, les voy a sacar la planillita, así les muestro el trabajo práctico de hoy. El trabajo práctico que vamos a ver hoy es leyes de Kirchhoff, precisamente por eso les preguntaba. Bueno, acá simplemente nos piden que encontremos cuál es la resistencia equivalente. En este ejercicio tenemos que tener en cuenta el cruce de esta resistencia R2 que va desde este punto hasta acá, ¿no? No está conectado acá. Acá si pueden observar hay un puente. Así se simbolizan los puentes, digamos, cuando no hay ninguna conexión, ¿no? Como si fuera una omega, digamos. A ver si se llega a ver. Como si fuera una omega, digamos, como que está saltando el cable, digamos, quiere decir que no tiene conexión. Por lo tanto, todo este par de resistencias, estas tres resistencias que tenemos acá, cuando acá la vamos a poder resolver como si fuera una serie, y después esto es un paralelo, y en definitiva la equivalencia de estas tres resistencias va a quedar en paralelo con estas que están acá, porque todas estas resistencias, observen que están todas conectadas al mismo punto. Están todas conectadas al mismo punto. Este es el mismo cable para esta resistencia y la equivalencia de esta. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, bueno, acá observen, acá hacemos R4,5, después hacemos R3,5 en paralelo, y acá no la tenemos en cuenta R6. ¿Por qué? Porque en R6 acá tenemos un cable directamente conectado acá desde este punto hasta este punto. Entonces, recuerden que la corriente eléctrica siempre va a buscar el paso de menos resistencia. Y como acá tenemos un conductor eléctrico, pues la corriente eléctrica va a circular por acá directamente, no va a pasar por acá por la resistencia. Entonces, si anulamos esta resistencia que tenemos acá abajo, nos va a quedar un paralelo de estas tres resistencias que tenemos acá, de R1, R2 y en paralelo con R3,5, que es el equivalente de estas tres que tenemos acá en la parte de arriba. Entonces, en definitiva, la resistencia equivalente va a ser el paralelo de estas tres resistencias que tenemos acá.
En el 2 nos piden calcular el valor de las intensidades desconocidas de la red y calcular la diferencia de potencial B sub AB. Entonces para eso podemos observar acá que tenemos dos mallas. Dos mallas, acá vamos a tener un nodo o un nudo. Acá también otro nodo. En cada rama tenemos un par de fuentes y resistencias. Entonces vamos a tener que encontrar, digamos, el valor de las intensidades de corriente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es plantear un sistema de corrientes imaginario, digamos, de cómo podría ser el circuito. Entonces, por el sentido de las fuentes de alimentación, porque tenemos el positivo acá en la parte superior, planteamos este sentido, digamos, de las corrientes por el positivo de la fuente. Entonces planteamos originalmente este sentido y ahí sub 2 para acá. Recuerden que las tres corrientes no pueden ser todas entrantes o las tres corrientes salientes, ¿no? Tiene que haber sí o sí una saliente y las otras dos entrantes, o las otras dos entrantes y una saliente sí o sí para que sea lógico, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, planteamos pues que el valor de la fuente para la malla 1 va a ser igual a la caída de tensión en cada una de las resistencias que componen esa malla, y teniendo en cuenta también la corriente que circula por cada una de esas resistencias, ¿no? Por acá también, por la resistencia de R20 de abajo, también va a circular I sub 1. Acá por eso no... bueno, dice R más R porque son iguales, las dos son de 20 ohms. Y acá este es R2, todas son de 20 ohms, por eso dice R. Solamente R no tiene subíndice. Pero lo importante es identificar que por la de arriba y por la de abajo circula I sub 1 y por acá circula I sub 2. Y observen que hemos tomado como positivo el sentido horario. Hemos tomado como positivo el sentido horario, por eso acá todas tienen signo positivo las corrientes eléctricas. De la misma forma, planteamos la sumatoria de las caídas de tensión para la malla 2. Y teniendo en cuenta el sentido positivo que hemos tomado al principio, pues será menos I sub 2, menos I sub 3, menos I sub 2 por R. Entonces de la segunda podemos despejar o reemplazar el valor que propusimos de las corrientes. Podemos reemplazar I sub 3 por su equivalencia y dejar planteado E sub 2 en función de I sub 1 e I sub 2. ¿Para qué? Para poder formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas con la que ya teníamos de la malla 1. Entonces de esa forma, y por sustitución resolvemos, encontramos el valor de I sub 2, y después teniendo el valor de I sub 2 podemos reemplazar en la otra para ponerla en función de la otra corriente. En definitiva, así podemos encontrar el valor de las corrientes eléctricas y observamos que los valores que hemos obtenido de las corrientes eléctricas son todos positivos. Bueno, este no, pero este es positivo y este es positivo, por lo que indica que el sentido que hemos tomado al principio, digamos, corresponden con el sentido real de las corrientes. Si hubiera dado un valor negativo, tenemos que corregir nuestro circuito, digamos, a indicar que el sentido de la corriente eléctrica elegida al principio no corresponde y es el contrario. Y nos pedían también que teníamos que encontrar la diferencia de potencial versus AB. Acá, versus AB. Para eso, observen que para poder encontrar el potencial eléctrico acá, en estos puntos, va a ser el potencial de la fuente eléctrica, menos la caída de tensión en la primera resistencia. El potencial que va a haber entre el punto A y el punto B va a ser igual al de la fuente de alimentación menos la caída de tensión acá en la primera resistencia con respecto a I1.
que es en definitiva lo que hacemos acá. B sub B es la fuente de alimentación menos la caída de tensión en R1. Bueno, y eso nos da 10 volt. Nos da 10 volt, ¿por qué? Porque la corriente 1 es igual a 0. Entonces todo este término acá se va a hacer igual a 0. Por eso es igual a 10 volt. Bien. Acá también tenemos que encontrar la resistencia equivalente. Observen que solamente tenemos letras. Acá es 2R. Por lo tanto, comenzando de derecha a izquierda, sumamos estas dos, después hacemos el paralelo con esto, después lo sumamos con esto, hacemos el paralelo con esto y en definitiva nos va a quedar una serie de 3 resistencias acá al final. Acá sería 2R, acá R sobre 2. Bien, al último nos va a quedar una serie de 3 resistencias. O sea, ahí vamos a encontrar la resistencia equivalente. Eso es fácil y sencillo, lo pueden hacer el domingo en la mañana, tranquilo. Acá nos piden que calculemos la corriente total y en cada una de las ramas del siguiente circuito. Tenemos acá un circuito que donde tenemos 2 fuentes de alimentación y acá tenemos un nodo donde tenemos una división de corrientes eléctricas, acá tenemos otro y tenemos que plantear pues, acá vamos a tener la corriente total, digamos, entregada por la combinación de las fuentes. Y acá, en este nodo, se van a separar en I sub 2, I sub 4, I sub 3, y acá I sub 5 al final. Acá, en definitiva, no está dibujado, pero bueno, acá, en definitiva, vamos a tener I sub, la corriente total nuevamente, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que encontrar el circuito equivalente. Tenemos que encontrar el circuito equivalente de todas las resistencias para que con la combinación de la fuente de alimentación obtengamos el valor total de la corriente eléctrica. No me acuerdo si lo está hecho acá. Bueno, sí, está hecho. Encontramos la resistencia equivalente, que es igual a 8 ohms. Y con eso, y recuerden que las fuentes de alimentación acá están en contrafase. Por lo tanto se van a restar. Se van a restar los valores de las diferencias de potencial. Por lo tanto va a ser 36 menos 12 igual a 24. Por eso la corriente total es igual a 3 amperes. O sea que la corriente total que va a circular por acá va a ser 3 amperes. Ahora bien, veamos cuáles van a ser las corrientes que se van a bifurcar acá, I sub 2, I sub 4, a I sub 3. Para poder sacar cuál es la corriente que va a circular por acá, yo debería saber, vamos a hacer un dibujito acá. Para poder sacar cuál es el valor de la corriente en I sub 3, por ejemplo, en I sub 3, ¿qué tendría que hacer? Tendría que encontrar cuál es la caída de tensión que existe entre este punto y este punto. Si yo encuentro cuál es la caída de tensión entre estos dos puntos y lo divido en el valor de esta resistencia, vamos a obtener la corriente eléctrica I sub 3. Vamos a tener la corriente eléctrica I sub 3. De la misma forma, como todas estas resistencias están en paralelo, digamos estas dos, si nosotros las sumamos, si nosotros hacemos el paralelo y la sumamos con R7, acá nos va a quedar una sola resistencia. Por lo tanto, es la diferencia de potencial para R5 y la equivalente
R347 también va a ser el mismo potencial porque están en paralelo. Pero ya vamos a llegar acá. Por lo pronto, encontremos I sub 3. I sub 3 dijimos que tenemos que encontrar el potencial eléctrico entre este punto y este punto para poder encontrar el valor de I sub 3 dividiendo ese potencial en R5. Pero observen que este potencial también lo puedo encontrar ¿cómo? Lo puedo encontrar teniendo el valor de las fuentes, teniendo el valor de la fuente neta, menos la caída de tensión en R2, menos la caída de tensión en R1, me va a dar el potencial que tengo acá. ¿Se entiende? Si a la fuente de alimentación neta, o sea, a los 24 volts, yo le resto la caída de tensión en R2 menos la caída de tensión en R1, pues lo que me queda es la caída de tensión acá entre los dos nodos estos, porque no tengo otra caída de tensión. Entonces, podríamos encontrar esta caída de tensión, que no recuerdo cómo le llamé. No me acuerdo cómo le llamé. Y si no, la otra también forma de encontrar cuál es. Si yo sé cuál es el equivalente de todas estas resistencias, si yo sé cuál es el equivalente de todas estas resistencias, si yo sé cuál es el valor de todas estas resistencias y lo multiplico por la corriente total, también voy a tener la caída de tensión entre este punto y este punto. Si yo tengo la equivalencia de todas estas resistencias y lo multiplico por la corriente total, también voy a tener la caída de tensión entre los dos puntos, por más que sea la resistencia equivalente de estas resistencias. ¿Qué es lo que hago acá? La caída de tensión, hay 3, 4, 5, 6, 7, o sea, este que estamos buscando acá, va a ser igual al valor de la corriente total multiplicada por el equivalente de todo esto, que ya lo he calculado más abajo seguramente, ¿no? Es este de acá, ¿no? Es el R3457 es igual a 2 ohms. Es este que tenemos acá. Entonces, la corriente total de 3 Ahora, si a esos 6 volts, como todo esto está en paralelo, a esos 6 volts yo lo divido en R5, lo divido a esa caída de tensión en R5, pues voy a estar obteniendo la corriente que circula por acá, que le hemos denominado I sub 3. Entonces I sub 3 va a ser igual a la caída de tensión entre esos dos puntos, dividido el valor de la resistencia de 6 ohms. Por lo tanto, I sub 3 va a ser igual a 1 ampere. I sub 3 va a ser igual a 1 ampere. Ahora bien, nos falta encontrar cuál es el valor de I sub 2 a I sub 4. I sub 2 a I sub 4. Para eso también podemos realizar algo parecido a lo que teníamos recién. Claro. Acá I sub 5 acá, I sub 5 en realidad va a ser igual a la corriente total menos I sub 3. Menos I sub 3. ¿Por qué? Porque acá, recuerden que acá, a ver si puedo. Recuerden que acá
más I sub 3. I sub 5 más I sub 3. Pero la corriente total ya la he calculado. Y a I sub 3 la calculamos recién. Por lo tanto, I sub 5 va a ser igual a la corriente total menos I sub 3. Teniendo el valor de I sub 5 y multiplicándolo por R7, pues vamos a tener el valor de la caída de tensión acá, por ejemplo. La caída de tensión acá. Y nosotros ya teníamos cuál era la caída de tensión entre este punto y este punto. Por lo tanto, si a esta caída de tensión yo le resto la caída de tensión en R7, me va a quedar la caída de tensión acá y acá entre este punto. Si yo tengo la caída de tensión entre dos puntos, como es un paralelo, yo sé que es el mismo potencial para las dos resistencias. Por lo tanto, puedo dividir el potencial en el valor de cada una de las resistencias y voy a encontrar la corriente eléctrica que circula por cada una de esas resistencias. Y que tiene que ser coherente con I sub 5, porque acá I sub 5 va a ser igual a I sub 2 más I sub 4. O sea que si I sub 5, a ver cuánto nos da. I sub 5 dijimos que es la corriente total menos I sub 3 va a ser igual a 2 amperes. O sea que el valor de la resistencia. Pero tiene que estar en ese orden para que se cumpla que I sub 5 es igual a 2 amperes. Es igual a 2 amperes. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la caída de tensión en I sub 7, como dijimos. O sea, acá. Sacamos la caída de tensión en I sub 7, que es I sub 5 por R7, son 2 volts. Y después, para sacar la caída de tensión entre este punto y este punto, ¿qué hacemos? El potencial total, que nosotros ya lo conocíamos, le restamos el de la resistencia 7. Entonces me va a quedar el potencial acá y el potencial entre este punto. Entonces nos va a quedar 6 volts menos 2 volts, va a ser 4 volts. Y a esos 4 volts, si lo dividimos en los valores de cada una de las resistencias que componen ese paralelo, pues nos va a dar el valor de las corrientes eléctricas I sub 2 a I sub 4. Y podemos observar que es 1,33 y 0,67. O sea que es lógico, ¿por qué? Porque la sumatoria de las dos tiene que ser igual a I sub 5, que vale 2 amperes. Entonces es lógico, digamos, que dé ese valor. Así de este tipo son los ejercicios del parcial o en el final. Les pueden tomar ejercicios así, de este tipo. Profe, una pregunta nomás que no me quedó muy claro. La diferencia de potencial de 3, 4, 5, 6, 7, ¿a qué era igual? De 3, 4, 5, 7, perdón. 3, 4, 5, 7. Y es la corriente total. Claro. Sí. Es la corriente total que circula por acá multiplicado por el equivalente a este. Es la caída de tensión que tenemos acá. Sí, ahí lo vi. Sí, gracias. La caída de tensión acá en este punto y este punto, pues va a ser el producto de la corriente total multiplicado por el equivalente de estas tres resistencias. Que acá, por ejemplo, el equivalente de esas tres resistencias es esta. Entonces, la caída de tensión entre este punto y este punto, pues va a ser igual al valor de la fuente menos la caída de tensión, en R12. Nos va a quedar solamente esto.
Acá nos dice de las lecturas de los amperímetros A sub 0 y A sub 1, cuando el cursor del resto está en la posición 1 y 2, I sub t es igual a I sub 2 más I sub 3. En la posición 1, da las lecturas de los amperímetros. ¿Qué es lo que lee el amperímetro para cada una de las posiciones cuando el rheostat este que tenemos acá, digamos, lo tenemos acá en la posición 1 o en la posición 2? Pues, ¿qué tenemos que observar acá? Que si lo tenemos en la posición 1, si lo tenemos acá en la posición 1, tenemos que tomar todo el valor de esta resistencia. Todo el valor de esta resistencia que se va a poner en paralelo con R2. Pero si el cursor está acá, si está acá en la posición 2, la corriente va a venir por acá. Va a venir por acá y por acá, digamos. Entonces, no va a estar el paralelo con R2, al contrario, no va a existir R2. ¿Por qué? Porque la corriente va a venir por acá, como es un conductor eléctrico que no tiene resistencia, va a venir por acá la corriente. No va a pasar acá por donde no tiene una resistencia. Entonces, cuando el cursor está en la posición 1, tenemos que tener en cuenta este paralelo con R2. Cuando el cursor está acá en la posición 2, pues no la tenemos que tener en cuenta en R2. Por lo tanto, acá el amperímetro sub 0 en la posición 2 va a marcar 0 amperes. 0 amperes porque no circula corriente por acá. La corriente pasa por este cortocircuito, digamos, que tenemos acá arriba. Y sí va a cambiar la lectura del amperímetro. Entonces, la corriente total que circule por acá, la corriente total que va a circular por acá, que es la que está entregando la fuente de alimentación de 45 volts, cuando está en la posición 1, va a ser igual, la corriente total, digamos, va a ser igual a la fuente dividido la equivalencia de todas estas resistencias, la equivalencia de todo este par de resistencias que tenemos acá. Y esa resistencia va a ser igual a R1 más el paralelo este que tenemos acá. Entonces 5 por acá, esto va a ser igual a 10 porque son 15 y 30. Entonces nos va a quedar que la resistencia equivalente es 15 ohms. Por lo tanto, la corriente total que va a circular por ahí es 3 amperes. O sea que la corriente que está midiendo A sub 1 para la posición 1 es igual a 3 amperes, que es la corriente total que entrega la fuente. Ahora tenemos que ver cuánto está midiendo el amperímetro A sub 0. El amperímetro A sub 0. Para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que encontrar cuál es el potencial eléctrico entre este punto y este punto, y dividirlo en el valor de la resistencia R2, y eso nos va a dar el valor de la corriente eléctrica que circula por acá. Para poder encontrar ese potencial, ¿qué es lo más fácil de hacer? Pues al valor de la fuente de alimentación, le restamos la caída de tensión en la resistencia 1 y nos va a quedar este potencial que tenemos acá, que es el mismo para las dos resistencias porque están en paralelo. Entonces, acá está. El potencial en el paralelo, la caída de tensión en el paralelo 2,3 va a ser el potencial de la fuente menos la caída de tensión en la resistencia 1. O sea, 45 menos 15 va a ser 30 volts, lo que tenemos acá entre este punto y este punto. Si a esos 30 volts lo dividimos en R2, vamos a saber el valor de la corriente I sub 3. Acá está el valor de la corriente I sub 2, que circula por acá. Y I sub 3 va a ser igual a 30 sobre 30 ohms, que nos va a dar 1 ampere. Y es lógico que es eso, ¿por qué? Porque la corriente total era 3 amperes. Por lo tanto, esos 3 amperes se bifurcan en una corriente I sub 2 de 2 amperes y una corriente I sub 3 de 1 ampere.
Y acá es mayor la corriente porque la resistencia es menor, porque acá tenemos una resistencia de 15 ohms y acá la corriente es menor porque tenemos una resistencia mayor de 30 ohms. Entonces el amperímetro A sub 0 va a medir 1 ampere. Acá está el dibujito de la posición 2. Acá les decía que cuando el cursor está en la posición 2, pues esto va a ser un cortocircuito. Esto va a ser un cortocircuito porque la corriente no va a pasar por acá porque ve una resistencia. Y como tenemos un cortocircuito acá, un conductor eléctrico directamente conectado, la corriente va a pasar por acá. Por lo tanto, la única resistencia que va a tener en cuenta el circuito es la resistencia R1. R1 nada más. Y sub 3 va a ser igual a 0 porque no tenemos circulación de corriente. Entonces el amperímetro A sub 1 va a aumentar, digamos, la corriente que va a medir. ¿Por qué? Porque ahora la fuente solamente está afectada por el valor de la resistencia R1. Por eso tenemos ahora 9 amperes que están circulando ahí. Y como dijimos, como no circula corriente por acá, I sub 3 es igual a 0. Recuerden que los amperímetros que miden intensidad de corriente eléctrica siempre van conectados en serie. Van conectados en serie. Acá el conductor eléctrico, el cable, entra al amperímetro, se produce la medición y sale del amperímetro y sigue el circuito. Los amperímetros se conectan en serie. A diferencia de los voltímetros que se conectan en paralelo o en los puntos donde necesitamos medir una caída de tensión. Como en este caso. Dice que lectura acusará el voltímetro, plantear el problema para el caso en que no se considere el valor de las resistencias. Veamos acá, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer acá? Pues, tenemos que sacar cuál es el potencial eléctrico acá con respecto al neutro y cuál es el potencial eléctrico podríamos hacer que el valor de la fuente de alimentación, si al valor de la fuente de alimentación yo le resto el valor de la caída de tensión acá en R5, pues ya voy a tener el potencial acá en este punto y este punto. Por lo tanto, si también le resto la caída de tensión en esta resistencia, voy a tener el potencial eléctrico acá. Y si a este que teníamos acá le restamos la caída de tensión en R2, también voy a tener el potencial eléctrico acá en B. O sea que una vez que tenga los dos potenciales eléctricos en A y B, recién saco la diferencia de potencial entre A y B y voy a saber cuál es el valor que va a medir el voltímetro entre esos dos puntos. Para eso tenemos que calcular primero cuál es el valor de la corriente total que entrega la fuente. Por lo tanto, tenemos que calcular la resistencia equivalente. Y también planteamos acá los valores de las corrientes para poder calcular los potenciales acá. Entonces en este nodo va a llegar la corriente total y se va a dividir en I sub 2 e I sub 3. Por lo tanto, todas estas dos resistencias las puedo sumar. R2 con R3 la sumamos, R1 con R4 la sumamos, y después hacemos el paralelo de todas estas, y el paralelo de todo eso recién la sumamos con R5. Esto que tenemos acá, esta es la suma, ahora hacemos el paralelo, y después me va a quedar simplemente sumarla con R5 y vamos a encontrar el valor de la resistencia equivalente que vale 8. Bien. Entonces, la corriente total pues serán los 24 volts dividido los 8 ohms que es de la resistencia equivalente, entonces la corriente total va a ser igual a 3 amperes.
Bien. Bien. ¿Qué estamos planteando acá? Observa. Esto que tenemos acá. ¿Qué nos dice? Que la caída de tensión en las resistencias 1 y 4, o sea, esto que tenemos acá, la caída de tensión entre este punto y este punto, que también va a ser el mismo que tenemos acá, ¿no? También va a ser el mismo que tenemos acá porque estas dos resistencias están en paralelo, por lo tanto el potencial es el mismo. Va a ser igual al valor de la fuente de alimentación menos la caída de tensión en R5. La fuente de alimentación le restamos la caída de tensión en R5 y nos va a quedar el potencial que tenemos acá entre estos puntos, ¿no? En el paralelo de esa resistencia. Y ahora, como sabemos cuál es el potencial en esos puntos, acá, y como es un paralelo y sabemos que es el mismo para los dos, y tenemos el valor de las resistencias, pues podemos calcular el valor de la corriente eléctrica, I sub 2, y el valor de la corriente eléctrica, I sub 3. Podemos calcular el valor de las corrientes que van a circular acá por ahora, resistencias en serie 1, 4 y 2, 3. Ahora, que nos dice que es el valor de la fuente menos el valor de la caída de tensión en R5 menos la caída de tensión en R1. Si nosotros nos volvemos acá, pues será el valor de la fuente menos la caída de tensión en R5 menos la caída de tensión en R1, pues me va a dar el valor del potencial eléctrico en el punto A. Y acá, de la misma forma, para poder calcular el potencial en el punto B, también va a ser el valor de la fuente, menos la caída de tensión en R5, menos la caída de tensión en R2. Y me va a dar el potencial en B. Entonces, B sub A va a ser igual, como dijimos, el valor de la fuente, menos la caída de tensión en R5, menos R1. Y nos va a dar 4 volts como caída de tensión. Y B sub B también dijimos lo mismo. Fuente de alimentación menos la caída de R5 menos la caída de tensión de la otra resistencia que era R2. Y eso nos da un valor de 8 volts. Por lo tanto, el valor que va a medir el voltímetro pues va a ser la diferencia de potencial B sub B. Entonces hacemos la diferencia de B sub B menos B sub A y nos va a dar que el valor que va a medir el voltímetro en esos dos puntos va a ser de 4 volts. Este también es un típico ejercicio que sale en los parciales o en el final. Hagamos este ejercicio también para resolver por Kirchhoff. Tenemos dos mallas, observen que también tenemos fuente de alimentación en cada uno de los circuitos. Tenemos el nodo A, el nodo B, y hemos planteado por el sentido de las fuentes de alimentación, simplemente hemos planteado este sentido de las corrientes eléctricas arbitrariamente. Como acá I sub 1 y I sub 2 están entrando al nodo A, sí o sí, I sub 3 lo tengo que poner en este sentido, independientemente que el valor, que el positivo de la fuente, digamos, está hacia acá, ¿no? Tengo que ponerlo así para poder cumplir que la sumatoria de todas las corrientes entrantes a un nodo sea igual a 0.
Entonces podemos escribir que I sub 1 más I sub 2 es igual a I sub 3. O I sub 2 igual a I sub 3 menos I sub 1. Hacemos el despeje porque sabemos que lo vamos a utilizar más adelante. Entonces planteamos la sumatoria de las fuentes igual a la sumatoria de las caídas de tensión para la malla 1. Y también tomamos como sentido positivo el sentido horario. Tomamos como positivo el sentido horario. Por eso acá va menos E sub 1, porque porque la fuente, el positivo de la fuente está acá, por lo tanto está en oposición, digamos, al sentido positivo que hemos adoptado. Y el valor de la corriente 1 también. Por eso es menos 1 por R1 más R2 porque están en serie, ¿no? Y el valor de esta fuente que está acá sí coincide con el sentido positivo que hemos definido. Por eso es menos E sub 1 más E sub 2. Menos E sub 1 por factor común de R1 más R2 porque están sumándose acá, ¿no? Están en serie. I sub 3 no coincide con el sentido positivo que hemos adoptado. Por lo tanto, también será menos I sub 3 por la sumatoria de factor común de R3 más R4, porque como están en serie R3 y R4, también la podemos sumar. En la malla 2 tenemos algo similar. Ahora E sub 2 va a ser negativo, porque el sentido positivo es así, el sentido horario. Entonces ahora E sub 2 va a ser negativo y la fuente 3 va a ser positiva. Ahora I sub 3 va a ser positivo, factor común de la suma de R3 y R4. I sub 2 también va a ser positiva, con la suma de R5 y R6, que es lo que tenemos acá. Entonces, vamos a reemplazar acá I sub 2. I sub 2, acá en la malla 2, vamos a reemplazar I sub 2 por su equivalente de I sub 3 menos I sub 1. Y vamos a hacer distributivo. Vamos a hacer distributivo y después vamos a agrupar los términos o sacar factor común los términos donde tengamos I sub 1 a I sub 3. Ponemos I sub 1 primero para ordenar, a I sub 3 con los factores comunes que nos han quedado. Entonces, de esa forma, formamos acá un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son las corrientes, ¿no? I sub 1 a I sub 3. Entonces, de la malla 1 podemos despejar el valor de la corriente 1 y reemplazamos ese valor de I sub 1, lo reemplazamos en la malla 2, en la ecuación de la malla 2. Primero acá he resuelto, me queda 2 séptimos amperes menos 5 séptimos de I3, para hacerlo más cortito, digamos. Y recién este valor es el que voy a reemplazar en la ecuación de la malla 2. Entonces en la malla 2 reemplazamos el valor de I sub 1 por esto que tenemos acá. Aplicamos distributiva del signo y con respecto a R5 y R6. Acá he sumado, también he reemplazado acá los valores de la resistencia para acortarla a la ecuación, para que sea más simple. Y recién hago distributivo, entonces me van a quedar todos los términos acá que puedo sacar factor común I sub 3. Me da esto y de acá puedo despejar I sub 3. Bueno, lo he escrito en forma decimal para que quede más claro, nada más. Teniendo el valor de I sub 3, lo reemplazo en la fórmula original donde habíamos despejado I sub 1 y voy a tener el valor de I sub 1. Y también teniendo en cuenta la ecuación original donde habíamos puesto que I sub 2 es igual a I sub 3 menos I sub 1, también puedo encontrar el valor de I sub 2. Y acá lo que tenemos que observar, observen acá que I sub 3 es negativa e I sub 2 es negativa. Por lo tanto, acá tenemos que aclarar que I sub 2 y I sub 3 tienen sentido contrario al supuesto en el esquema original. Tenemos que aclarar siempre que nos dé negativo para que quede
correctamente. Acá tenemos algo parecido, también muy similar al de recién. Esto tendría que dibujar, está acá abajo, está acá abajo. Hemos planteado estos sentidos, ¿no?, de las corrientes eléctricas. Acá planteamos que I sub 1 está entrando, I sub 2 y I sub 3 están saliendo del nodo A. Por eso escribimos que I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. Entonces, para la malla 1, este es el sentido positivo que tomamos. El sentido positivo que tomamos en la malla 1, que vamos a tener, pues. Nos va a quedar menos 10 volt de la fuente esta, más 6 volt de esta fuente de acá. Multiplicado por I sub 1 por R1, más I sub 2 por R4, más I sub 1 por R3, que es lo que tenemos acá. Están reemplazados los valores de la resistencia directamente. Operamos y nos va a quedar esta ecuación, digamos, en función de I sub 1 y I sub 2. Entonces ahora analizamos la malla 2. En la malla 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener menos 4 volt, menos 6 volt de esta fuente, igual a I sub 3 por R2, más I sub 3 por R5, menos I sub 2 por R4, que es lo que deberíamos tener acá. Menos 6 menos 4 igual a I sub 3 por 4, más I sub 3 por 2, menos I sub 2 por 3. También operamos y ordenamos, y nos va a quedar la segunda ecuación en función de I sub 2 a I sub 3, que son estas ecuaciones que tenemos acá. Pero no nos sirve. No nos sirve en el sentido de que tenemos acá dos ecuaciones con tres incógnitas. Tenemos que poner dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces utilizamos la equivalencia de I sub 1 igual a I sub 2 más I sub 3. Reemplazamos acá en la segunda ecuación I sub 2 más I sub 3. Operamos, hacemos distributiva y agrupamos las corrientes que podamos sacar factor común. En definitiva nos va a quedar esta ecuación, y ahora sí vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pues de la primera despejamos I sub 2, de la primera despejamos I sub 2 y la reemplazamos a ese valor de I sub 2 en la segunda ecuación. Acá. Pasamos en la segunda ecuación y operamos y nos va a quedar una sola ecuación en función de I sub 3. Por lo tanto, hacemos distributiva acá con respecto al denominador y después agrupamos o sacamos factor común I sub 3 y de ahí recién podemos resolver, digamos, y encontrar el valor de I sub 3. Entonces, teniendo el valor de I sub 3, ahora lo reemplazamos acá arriba y vamos a encontrar el valor de I sub 2. Reemplazamos acá y encontramos el valor de I sub 2. Y para encontrar el valor de I sub 1, utilizamos la ecuación del nodo que habíamos escrito al principio y también nos va a quedar menos 0,91. Estas van a ser las corrientes que hemos obtenido. Y acá observen cómo en el último grafiquito hemos corregido. Acá la única que no ha cambiado de sentido es I sub 2, por eso todavía está con azul. Pero acá I sub 1 e I sub 3 las hemos redibujado con su sentido correspondiente, ¿no? Con su sentido correspondiente, porque acá nos da negativo el valor de I sub 1 e I sub 3. Por lo tanto, tenemos que redibujar el circuito o escribir que I sub 1 e I sub 3
tienen sentido contrario al supuesto originalmente. ¿Qué pasó? Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, incógnita? No, yo por mi parte no, profe. Lo único que sí, en el ejercicio anterior quería revisar algo que no me quedó muy claro, profe. El de las 3 mallas, que eran 2 mallas, creo. Perdón. Acá. Ahí, justo ahí, en ese planteo. En el de la malla Sí. 2. Sí. A ver. En la malla 2, ¿qué tenemos? Recuerden que el sentido positivo es el sentido horario. Por lo tanto, esta fuente acá va a ser menos 18 volts. Menos 18 volts más 7 volts. Por eso es menos E sub 2 más E sub 3. Y sub 3 coincide con el sentido horario. Y sub 3 coincide con el sentido horario. Por eso es I sub 3 positivo, factor común de R3 más R4. Acá está mal. Acá tiene que ser positivo I sub 3. Ah, perdón, estamos viendo la ecuación 2. Perdón, acá está. I sub 3 positivo, factor común de R3 más R4. A I sub 2 también coincide con el sentido positivo horario. Por lo tanto, va a ser I sub 2, factor común de R5 más R6. Que es lo que está escrito acá. ¿Ahí tenía duda? Sí, profe, ahí está. Pasa que sí, no me quedaba muy claro por qué era positivo y sub 3, pero ya está. Ahora sí lo entendí. Bien. Acá, mira, acá lo teníamos escrito. Eso también es importante aclarar, ¿no? Porque, digamos, que tomemos el sentido positivo horario o antihorario es una cuestión de gusto personal, ¿no? Pero tenemos que aclararlo. En cada uno de los ejercicios, cuando resolvamos, tenemos que aclarar que vamos a tomar el sentido positivo de tal forma. Mientras esté aclarado, no hay ningún problema. Pero es importante aclararlo para que cuando nosotros veamos el desarrollo del planteamiento de las ecuaciones en la malla 1 y malla 2, pues lo entendamos y sepamos por qué va positivo o por qué va negativo. Pero siempre es importante escribir cuál es el sentido positivo que adoptamos. Una, para que lo tengamos a la vista y otro para que cuando nosotros corrijamos tengamos en cuenta cuál es el sentido positivo que han elegido ustedes. Y aparte de eso nos ayuda también a visualizar, digamos, el sentido de la fuente y el sentido de las corrientes eléctricas en el circuito que estamos analizando. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, ha sido todo por hoy. La próxima clase vamos a comenzar ya también con magnetismo, si mal no recuerdo. Bueno, profe, yo por mi parte no tengo ninguna duda. Bien, esa es la actitud. Bueno, chicos, nos vemos el día miércoles entonces, si Dios quiere. Nos vemos, profe, que ande bien. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, que anden bien. Hasta luego.